¿Cuál es el concepto de Dios? Desde el ámbito religioso, Dios es considerado como un ser supremo, el cual las religiones monoteístas atribuyen la creación del mundo. Es considerado como una deidad a la que las diferentes religiones rinden culto. No obstante, para responder la pregunta planteada al iniciar la presentación, es necesario abordar el concepto desde las diferentes religiones, que cuentan con más seguidores y las cuales resultan ser más controversiales. En la corriente filosófica se atribuye una definición de imagen fantástica de un ser sobrenatural todopoderoso al que se atribuye la creación y la dirección del mundo. Esta representación sienta las bases para las formas modernas de la religión. La etimología de la palabra de Dios se remonta al latín deus, que significa ser supremo. Este término deriva de la raíz indoeuropea dieu, que significa luz de día, motivos por los cuales en ocasiones se le atribuye la distribución de ser de luz. El fundamento del judaísmo y la base de toda religión verdadera es el saber que tanto la existencia como el hombre tienen un propósito. Tanto el hombre como la naturaleza tienen importancia y significado porque fueron creados por un ser intencionado y ese ser es a quien se le llama Dios. Si no hubiese un creador, entonces el universo no tendría sentido. La existencia humana sería en vano y la vida carecería de significado y esperanza. Si una persona niega la existencia de Dios o acepta cualquier otro ser como deidad, está negando la esencia misma del judaísmo y es absolutamente rechazada por Dios. Una de las diferencias entre el judaísmo y el cristianismo tiene que ver no con la figura de Jesús en el sentido histórico, sino con la idea de Jesús como un Mesías. Ambas religiones comparten la idea de Jesús, pero difieren básicamente en la idea de Cristo. Jesús tampoco es considerado un profeta para los judíos, pues la profecía terminó 400 años antes de la época de Jesús. El último profeta en la tradición judía fue Malaquías. El cristianismo surgió del judaísmo a mediados del siglo I después de Cristo. Es una religión abrahámica monoteísta, la cual es catalogada como la religión con más seguidores en el mundo. Se basa en las enseñanzas y milagros de Jesús de Nazaret, quien también es conocido como Cristo, una persona que ya profetizaba el Antiguo Testamento y quien murió en la cruz sacrificándose por el resto de seres humanos. Esta religión cuenta con diversas ramas como el catolicismo, protestantismo y ortodoxia. Para sus creyentes, Dios siendo uno, existe simultáneamente como la unión de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, conocido como la doctrina de la Santísima Trinidad, quienes son el centro de la fe cristiana. Sus seguidores encuentran a la Biblia como su libro sagrado, por medio del cual se acercan y conocen a su Dios. Dios es el creador del mundo y del hombre, quien fue creado a su imagen y semejanza, y además es quien conserva el universo. Dios considerado como un ser supremo y el Padre Todopoderoso, omnipresente y omnisciente. El Islam tiene sus génesis en el siglo VII después de Cristo. Se deriva de la palabra Islam, que significa sumisión o rendimiento a la voluntad de Dios, y a la palabra Salam, que significa paz. Por ello, el Islam es una religión monoteísta practicada por los musulmanes, en lo que implica someterse a la devoción y culto al único Señor Supremo que es el creador del universo, a un Dios conocido como Alá. Se practica dejando de lado la idolatría y se le da prioridad a la obediencia. Tiene a Mahoma como último profeta de Dios y con libro sagrado el Corán. Por ello, el objetivo primordial del Islam es madurar la humanidad moralmente, donde de esta manera podrán llegar a la felicidad y tranquilidad que tanto en el mundo como en el cielo. Propone el uso de la inteligencia, deseos y conciencia para que se desenvuelvan con mucha responsabilidad y una convivencia pacífica con los otros seres. El budismo es una religión y un sistema ético y filosófico que tiene su origen en la India. Fue creado por Siddhartha Gautama, Buda, en el siglo VI a.C. Esta es una de las religiones que no cree en un dios personal ni en un dios creador. Buda no es considerado un dios, sino que es considerado un guía espiritual. Además, el budismo está muy ligado al hinduismo. El budismo tiene la idea que el ser humano está condenado a reencarnarse eternamente, es decir, como vamos a reencarnar en otro ser vivo, incluso que como vamos a reencarnar, vamos a estar pasando por los sufrimientos de la vida del mundo material. En adición, también cree en el karma, ya que se cree que lo que yo haga en la vida actual va a tener repercusiones en la próxima vida después de la. Esta religión cree que para hacer frente a los sufrimientos del espíritu hay que alcanzar el estado de nirvana o de pureza espiritual, y así llegar al fin de las reencarnaciones. Entiende que la existencia se asocia con el dolor y el dolor se conceptualiza con la falta del conocimiento y está ligado a los deseos materiales. Superar el dolor es alcanzar el conocimiento y dejar de lado los deseos materiales. El jainismo se define como una religión no teísta y panamista. Algunos de los principios básicos del jainismo son que cada ser vivo tiene alma, la cual es potencialmente divina y por eso uno debe considerar a todos los seres vivos como parte suya, no hacer daño y ser amable y respetuoso a todos los seres vivos. Los jainistas creen que para lograr la iluminación y al final la liberación, uno debe practicar todos esos principios éticos en su pensamiento, habla y acción. Siempre se debe decir la verdad y no al materialismo.
El taoísmo nace en el siglo VI a.C., impulsado por Lao Tzu y Chuang Tzu. La palabra Tao se traduce como el camino y es considerado tanto para los taoístas filosóficos como los religiosos como el origen y presencia sustancial de todas las cosas. El fin último de la religión es alcanzar la inmortalidad, y esto lo logran mediante distintas prácticas que los llevan a estar en armonía con el Tao. Esto lo hacían mediante la trascendencia, donde el individuo busca nutrirse del principio vital para transformar su mortalidad en sustancia inmortal. Dentro de los escritos de esta religión se menciona el cielo, por eso en la cultura occidental se entiende el Tao como Dios, y aunque no esté bien especificado, el hecho de que se considere como el inicio y conformación de todo, da a entender que creen en un poder mayor al humano. La diferencia radica en que el taoísmo no personifica su creencia en una persona o un solo ente, sino que se concentra en la existencia de algo supremo y mayor a lo terrenal, un camino que los lleva a su meta espiritual. El confucianismo fue creado por Confucio, cuyas ideas expusieron sus discípulos en el libro Long Yu. Según Confucio, el destino del hombre está determinado por el cielo, y no es posible modificar el hecho de que las personas se dividan en nobles e inferiores. El confucianismo se puede considerar como una filosofía de vida más que como una religión. Se ocupa además de describir el comportamiento adecuado que debe tener el príncipe con respecto a su pueblo, ya que este debe ser un modelo para el resto de la sociedad. Por último, al hablar de religiones animistas, hablamos de una tendencia filosófica que consiste en animar los fenómenos naturales e imaginar que detrás de cada objeto de la naturaleza se oculta un espíritu invisible que lo dirige. Por otra parte, las prácticas espirituales de los pueblos indígenas están basadas en historias, concepciones del mundo y creencias. En la mayoría de estas se practican ceremonias nativas que pueden contener rituales o bailes especiales. Respondiendo a la pregunta inicial, la mayoría de religiones concuerdan en la existencia de un algo superior a todo lo terrenal, la cual es el inicio de todo y a su vez está presente en todo. Pero llegamos a la conclusión de que Dios no es un concepto universal, ya que hay religiones como el budismo en la que sus fieles siguen a un humano como su máxima autoridad religiosa. También, las religiones indígenas pueden causar problemas en la creación de una única definición de Dios. Esto porque muchas de ellas son politeístas, y aunque coinciden con el taoísmo y el islam en cuanto a la consideración de una existencia que es el inicio y composición de todas las cosas, alcanzan a diferir con el cristianismo y el judaísmo, ya que las primeras religiones mencionadas ven a ese ser supremo no como una personificación ni un solo ente, sino como una presencia permanente en todo lo que nos rodea.